Vamos a empezar. Y gracias por estar con nosotros esta mañana, gracias por acompañarnos. Sean todos muy bienvenidos, todos aquellos quienes se unen con nosotros también a través de las redes sociales, y esperamos que este tiempo de estudio de la lección de escuela sabática sea un momento de mucha bendición. Así que vamos a empezar, vamos a dar comienzo a nuestro estudio. Muy bien, nuevamente, bienvenidos todos ustedes a este repaso de la lección número 10. Es increíble la manera como se nos está yendo el tiempo, ya estamos en la lección número 10 del segundo trimestre de este año. Y la lección hoy día, lección número 10, se titula Jacob, Israel. Quiero compartir con ustedes un poco lo que tenía esta mañana de imágenes, para que podamos tener un poco de idea de lo que queremos también compartir en esta mañana. Déjenme ver aquí para compartir con ustedes. El título de la lección del trimestre, segundo trimestre del año 2022, el Génesis. Y la lección hoy día, lección número 10, Jacob, Israel. Y vamos a ver este versículo que lo hemos visto en la semana también, en la lección de escuela sabática, Génesis capítulo 32, versículos 27 y 28. Y dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Muy bien, muy bien. Quiero que podamos ver algunas cosas aquí. Déjenme cambiar acá esta parte también. Es importante reconocer que los planes de Dios siempre se cumplen. Los planes de Dios se cumplen con nosotros, poniéndonos al servicio de Dios, haciendo su voluntad en esos planes, siendo instrumentos en sus manos. O también se cumplen a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras ayudas a Dios y metidas de mano. La diferencia es que cuando nosotros tratamos de ayudar al Señor y obviamente nos equivocamos, debemos después vivir con las consecuencias de nuestros errores. Ahora, hay un evento interesante e importante en lo que significó el cambio en la personalidad de Jacob, en lo que significó ese comienzo de transformación de Jacob a Israel. Ese proceso no empezó en la lucha con el varón desconocido aquella noche de angustia y oscuridad, sino mucho, pero mucho antes. Así que vamos a empezar con esto. Separé un poco el tema de estudio en 3 segmentos que quisiera compartir también con ustedes, para que podamos tener un poco de idea de lo que queremos tratar esta mañana. Déjenme ver aquí. Voy a pasar estas imágenes también, el versículo que acabamos de ver, y 3 segmentos que queremos tener presente esta mañana. Primero, la pregunta, ¿quiere Dios habitar con nosotros o en nosotros? La segunda parte es, ¿con nosotros o a pesar de nosotros? Y la tercera parte, la lucha. Y vamos a ver esto, ¿no? Parte número 1, segmento número 1. ¿Quiere Dios habitar con nosotros o en nosotros? El versículo está en Génesis capítulo 28, versículos 16 y 17, y dice esto. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Ok, quiero que podamos pasar acá a esta parte. ¿Sabe alguno de ustedes qué significa teofanía? ¿Alguno de los que están conectados con nosotros o alguno de los que están presentes aquí? ¿Qué cosa es una teofanía? ¿Tienen idea?
Yo lo estuve buscando porque la palabra tampoco no me era muy familiar, lo busqué de inmediato en el diccionario. La teofanía significa manifestación, aparición o revelación de la divinidad. Y deriva de una voz griega que se pronuncia más o menos así como teofanei, teofaneia. Y la palabra se compone de dos partes, ¿no? Teos, que significa Dios, la parte primaria, y la otra parte que se pronuncia faino, que significa aparecer. ¿Ok? O sea, una aparición, una manifestación de Dios. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que se describe en estos versículos que acabamos de leer antes? Es una aparición de Dios. O sea, lo que Jacob pudo percibir esa noche digamos, donde estuvo acostado, huyendo de la casa y todo lo demás, cuando recordamos que tuvo el sueño de la escalera y todo eso, fue una teofanía. O sea, él en realidad lo que pudo ver o pudo, digamos, reconocer es que hubo una manifestación de la presencia de Dios. Sin embargo, hay algo interesante en los versículos que acabamos de leer, porque él se enfoca en el lugar. Es interesante eso, ¿ok? Aquí ocurrió una teofanía, pero se dan cuenta cómo Jacob interpreta esta teofanía que acaba de experimentar. Él la interpreta en la medida de que el lugar es un lugar, digamos, diferente. Algunas versiones dice que él lo señaló como un lugar venerable, sagrado, terrible, asombroso. Y lo interesante en esto es la manifestación de Dios o es el lugar donde ocurrió esa manifestación. ¿Sí se dan cuenta? O sea, porque Jacob se está enfocando mucho en el lugar. Él se está enfocando mucho en el lugar donde ocurrió esto. Y él asume de que el lugar es venerable, el lugar es especial, terrible y todo lo demás. Pero en realidad su percepción es un poco cambiada. Capítulo 28, versículos del 20 al 22. Si alguien lo tiene para que lo pueda compartir, Génesis capítulo 22, del 20 al 22. Y podamos leer esto. ¿Qué cosa dice ahí? Génesis capítulo 28, versículos del 20 al 22. Y dice, Cristo en este viaje en que voy y me enviaré pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Ok. Si fuere Dios conmigo, o sea, o si Dios me acompaña, o sea, ¿dónde pensaba Jacob que estaba la bendición? ¿En Dios o en el lugar donde se encontraba? O sea, él estaba pensando eso, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que ocurre esto? O sea, ¿por qué crees que las personas muchas veces santifican el lugar, no hacen sagrado o venerado un lugar? Claro, porque asumen de que ahí es el lugar donde habita Dios, digamos, ¿no? ¿Ok? Y esto, o sea, lo estoy trayendo a colación porque quiero que podamos ver cómo es de que Jacob va cambiando su manera de ser para poder reconocer de que Dios en realidad no es que quiere habitar solo con nosotros, o sea, en un lugar específico donde lo podamos encontrar, no. Dios quiere habitar en nosotros en realidad. O sea, eso es lo fundamental, ¿ok? Ahora, como miembros de iglesia, ¿no? Como cristianos, ¿cómo vemos, por ejemplo, el templo, las cosas, los muebles, los utensilios para ritos y ceremonias? A ver, ¿qué pensamos respecto a esto, no? ¿Ok? Vamos.
A ver, los que estamos en línea y los que estamos aquí también. O sea, ¿cómo consideramos esto? Porque muchos de nosotros tenemos años en la iglesia, ¿no? ¿Cómo consideramos los cristianos? ¿Cómo vemos, por ejemplo, el lugar, ¿no? El lugar específico, el espacio, el templo, las cosas, los muebles, ¿no? Los utensilios que se ocupan para diferentes ritos, etcétera, ¿no? ¿Cómo los consideramos? Incluso, ¿no? Ok, ok. ¿Qué más? Porque, miren, por ejemplo, a mí se me ha hecho muy interesante, y eso es algo que conversábamos con los pastores varias veces, cuando empezó este problema de la pandemia, ¿no? ¿Ok? Y habían hermanos que después ya podíamos reunirnos en la iglesia, pero muchos hermanos se desaparecieron. Y no por un tema de salud, digamos, no por un tema de que no, que me voy a contagiar, eso, no, que muchas veces, digamos, enfocamos nuestra fe en un espacio físico o cimentamos nuestra fe en el asunto del asistir a la iglesia. Si ya no asisto a la iglesia, me desconecto, ¿no? Sencillamente ya no. O sea, Dios no está en otro lado, sino solamente en ese lugar. ¿O qué pensamos? ¿O cómo vemos las cosas? Yo creo que podemos caer en la situación de la toma, ¿no? De de cosas buenas. Estar en la iglesia me conecta con Dios, o tal vez otros que dicen, pues no necesito ir a la iglesia, yo estoy conectado con Dios, y en realidad no están conectados con Dios. Un lugar donde puedes ir a cargar la batería, donde hay gente que cree lo mismo que tú. O sea, la iglesia en sí no te salva, ¿verdad? Ni ir a la iglesia te salva, pero viene siendo el medio. El medio que te puede apuntar a Jesús, ¿verdad? Donde se relaciona la gente que va ahí, tiene las mismas creencias que tú, y eso te ayuda, ¿no? Claro. Te reconforta, te reanima, te sientes que no estás solo, pues que hay un grupo grande de personas que tienen las mismas ideas que tú. Y luego, en mi caso, cuando yo me arrimé a la iglesia, mirar gente tan preparada en ocasiones que creían en lo mismo que yo creía, eso te reconforta. O sea, que a veces mucha gente puede creer que por tu nivel académico pues, no entiendes bien, ¿no? Entonces, cuando miras gente bien preparada y dices, oye, qué bueno, o sea, esta gente cree lo mismo que yo, o sea, que no estoy tan equivocado. La salvación te la da Jesús, pero la iglesia viene siendo el medio, o sea, no la iglesia, no la gente, sino el edificio. Yo lo miro como el arca, ¿no? El arca de Noé. O sea, no te va a salvar, pero va a ser el medio. Entonces, es importante, pero no debe ser lo más importante en tu vida. O sea, Jesús debe estar en primer lugar y cada cosa va cayendo donde debe de caer, ¿no? La iglesia es importante ir, pero no debes de hacer eso un ídolo, ¿no? De que si no vas a la iglesia te vas a perder. Tampoco eso es cierto. O sea, Dios te puede alcanzar donde tú estés, porque para empezar, cuando la iglesia comenzó no había templos. O sea, tú miras en el Viejo Testamento, no había un edificio. Hasta que Dios mismo se lo permitió a David, y de ahí comenzaron a hacer edificios donde la gente se reunía. Entonces, no te salva, pero es el medio, ¿no? Para que Dios te puedas encontrar con la misma gente que cree lo mismo que tú. Es lo que yo pienso, ¿no? Dentro de ello. Claro. Pedro. Aló, sí, hermana, adelante. Yo pienso que la iglesia es muy importante. Para mí, aunque llego tarde y estos últimos días no he ido, para mí la iglesia es importante porque Jesús dijo que él iba a la iglesia como era su costumbre. Entonces es importante reunirnos, ir a la iglesia. Yo tengo algo que, no sé, que yo miro cuando veo que los atrios, cuando habla del pueblo de Israel, todo alrededor estaba el pueblo y era porque no entraban, estaban alrededor, estaban afuera. Entonces, ahí se manifestaba la presencia de Dios. Ahí Dios se manifiesta de muchas maneras, nos toca a unos de una manera, a otros de otra manera,
Pero a mí cuando alguien llega con su radio prendido y entra a la iglesia con música, a mí no me gusta. Yo a algunas personas antes les he dicho que apaguen su radio, que no deben de entrar así al parking, no importa que sea el parking. Claro, Y claro. yo siento eso, y luego las personas que van, que no son de la iglesia y entran con gorra y se ora y no se la quitan, eso me da así que digo yo, no tienen respeto o no saben o no sé, pero para mí la casa de Dios es importante. Es Claro. importante porque Jesús lo dijo, y como ahora lo que usted está diciendo, que muchos se perdieron, se fueron. Me acuerdo que un día platicando con mis hijos, Alejandro dijo, esto es un pequeño zarandeo que Dios hizo. A ver, que la pandemia estuvo para mirar quiénes están y quiénes no están. No sé, que Dios nos ayude, y no espero que no ofenda yo a nadie, pero para mí es importante que debe uno de... Las cosas de la iglesia son sagradas. Cuando no hay Respeto. nada ahí, sí. Cuando yo me acuerdo hace muchos años, yo creo ustedes, algunos tal vez sí asistieron, cuando hacían convenciones, y íbamos primero a un lugar en Linwood, hace muchos años. En Linwood nos juntábamos todos los adventistas, viernes y sábado, y ya en la tarde había sociales, había patinaje y eso. Después ya no era suficiente lugar en Linwood, y la conferencia rentaba el Sport Arena de Los Ángeles. Y a mí al principio yo era más conservadora, ¿verdad? Y como que me resistía, pero Dios me iluminó y dije, bueno, ahí hacen bailes, van grupos a cantar y todo eso, pero cuando uno va a un lugar así, invoca el nombre de Dios, el lugar es santo, el lugar se hace santo. Entonces, pues ya dejé de resistirme y decía, bueno, voy a ir. Ahí me encontraba con hermanos que tenía años que no había visto, y era bonito, llevábamos comida y allá nos pasábamos. Ya cuando era en el Sport Arena, ya sí era viernes de noche y el sábado, pero ya no era tanto como en Linwood, que me gustaba más. Pero son detalles, ¿verdad? Que uno va cambiando, las cosas cambian. Ahora ya no soy tan así, que digo, la música, esto no me gustaba. Las quinceañeras, cuando las empezaron a introducir a la iglesia, cuando presentan a los niños y los visten de blanco. Y hay muchos detallitos que digo yo que se han introducido, pero bueno, Dios es el que nos ayuda, Claro, y Dios es el que va a estar con nosotros. claro que sí, claro que sí, claro que sí. Gracias, Ok, gracias, hermano. Sí, de nada. de paso, dar la bienvenida a todos aquellos que se siguen uniendo. Gracias, hermano Hincapié, también por estar con nosotros esta mañana. Sé que está lejos en México, pero gracias por estar también con nosotros hoy. Sí, un saludo. Miren, algo muy importante, ¿no? En esto, ¿ok? Lo que hablaba hermana Nájera, por ejemplo, el tema del respeto al lugar, a las cosas consagradas al servicio de Dios. Esto es muy importante, definitivamente. Ahora, a lo que voy es a esto, ¿no? Al hecho de poder considerar que así como Jacob tal vez en un principio pensó que el lugar, digamos, era el lugar donde habitaba Dios, pero que Dios podía acompañarlo en algún momento y nada más, digamos, él no estaba consciente totalmente de que en realidad no era que Dios quería habitar en ese lugar que él había encontrado, sino que Dios quería habitar en él. O sea, el punto es este, ¿no? De que Dios en realidad no es que quiera habitar en un mueble, en un edificio, en un utensilio, sino que Dios quiere habitar en personas. Eso no quita, obviamente, eso no quita el respeto que se debe tener a un lugar consagrado, dedicado
al servicio de Dios, obviamente, esto es fundamental, ¿no? ¿Ok? Pero lo más importante es reconocer de que Dios quiere habitar en mí. Eso es lo más importante. Dios quiere habitar en las personas, ¿ok? Muy bien. Ok, vamos a dar el tiempo ahorita con Heriberto para este espacio. ¿Ok? Aquí. A ver, Heriberto, vamos, adelante. Hola, buenos días. Estaba pensando esta mañana de qué vamos a hablar esta mañana. Y leí la historia del rey Joaquín. El rey Joaquín vivió en los tiempos de Daniel, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Era cuando estaba el rey Joaquín. Y es interesante que él solo tenía 18 años. De 18 años él empezó, pero él solo reinó 3 meses y 10 días. Y después se lo llevaron cautivo. Pero no se habla mucho del rey Joaquín, pero ahí miramos la gracia de Dios, cómo actuó con él. Porque aunque él reinó muy poco, Dios le dio gracia a él también, porque no se mira como justo que él solamente reinó 3 meses y 10 días, tampoco, y después se fue cautivo por más de 30 años. Como que no va la gracia de Dios. Pensamos, ¿dónde está la gracia de Dios? Pero la historia de Joaquín es interesante porque el rey de Babilonia reconoció al rey Joaquín y lo dejó vivir. Después de 1 año de cautiverio, él lo dejó comer con el rey por el resto de su vida. Y ahí miramos cómo Dios tiene gracia por las personas. Nosotros somos salvos por gracia. Y debemos reconocer que Dios siempre está con nosotros, como estábamos hablando de la lección. Dios está con nosotros y Dios nos quiere hacer unos, como dicen, unos besos, unos utensilios para ser usados por Él. Quiere poner su gracia en nosotros y debemos de reconocer siempre la gracia de Dios en nuestra forma de vivir. Porque si Él nos da gracia, entonces nosotros también podemos dar gracia, impartir gracia. No podemos dar lo que no tenemos. Pero si reconocemos la gracia de Dios, entonces nosotros también vamos a reflejar esa gracia con nuestros enemigos, aún con los que nos agreden, con nuestros actos, el perdón, todo eso viene a nosotros en la gracia que nosotros reconocemos. Si decimos, no, a esa persona no lo puedo perdonar porque no sabes lo que me hizo, es que no haya reconocido la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Heriberto. Definitivamente esto me lleva también a la parte que quiero presentar en este momento, ¿no? El hecho de considerar cómo la gracia de Dios nos acompaña a pesar de nuestros errores, ¿ok? A pesar de nuestros errores. Y quiero compartir con ustedes esto. Déjenme mostrarles aquí para que podamos ver este otro segmento. Eso es lo que vimos hace un momento. Punto número 2. ¿Con nosotros o a pesar de nosotros? Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice esto. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Interesante, muy interesante esto. Déjenme ver aquí. Ok. Miren, el libre albedrío es la capacidad de libertad que Dios da a cada una de sus criaturas, no solamente a los seres humanos, sino a todos los seres creados por Dios, los que viven también con Él en el cielo, tienen la libertad de aceptar o de rechazar al Señor, ¿no? Ahora, al aceptar a Dios en mi vida, esa condición en la vida del ser humano promueve la transformación de personas, así como ocurrió, por ejemplo, en la vida de Jacob. Pero en esa libertad concedida, ¿cuál es la parte que me toca hacer a mí? ¿Cuál es la tarea que me toca hacer a mí? ¿Qué debo hacer yo? ¿Cuál es mi trabajo para que el poder transformador de Dios actúe en mi vida así como lo hizo con Jacob?
Miren, quiero hacerles una pregunta respecto a lo que significó la experiencia de la vida de Jacob. ¿Qué piensan? Todos, los que estamos en línea, los que estamos aquí. ¿Era Dios el que le estaba dando hijos a Lea, a Raquel, a Bila, a Silpa? ¿Era Dios el que determinaba la fertilidad o la infertilidad de algunas de ellas para alimentar el odio, la rencilla, la rivalidad entre hermanas y generar una familia muy disfuncional? ¿Qué creen? A ver, Heriberto. Eso era lo que yo estaba pensando, porque parece que todo lo que ocurrió, todo lo que comenzó todo este problema, si nos ponemos a pensar, es que él tomó otras esposas. Y él tomó una esposa de las criadas, o sea, Sí, la selva que tenía. de la sierra. Sí. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué es que no se clarificó más el hecho de que era pecado tener esclavos? Eso hubiera evitado muchos problemas, porque aparentemente, aunque era parte de la cultura, el que conocía a Dios sabía que no tenía. Pero no hay un mandamiento que diga, no tendrás esclavos. Aún en la guerra civil, lo que causó eso, sabemos que el tener esclavo ha traído muchas consecuencias, miramos ahí desde Jacob. Y después aún de saber que Dios era quien reinaba en su vida, él de todas maneras seguía tomando la decisión de tomar otra sierva y tener hijos con ellos. No sé si fue por la causa de que él tenía que multiplicarse y al tener más esposas, pues sí lo multiplicar todavía más rápido, que Dios pues, sabemos que no era legítimo y no era aceptado por Dios. De cualquier forma se hizo. Ok. A ver, Cecilia. Al final yo pienso que la raíz... Oh, perdón. Ay, disculpe. Sigue, hermano. Dale, Cecilia. Yo lo que pienso que no importa, o sea, nosotros como humanos erramos, Ajá. así como en la Biblia. Sí. Y despite nuestros errores, Dios nos continúa bendiciendo. Por ejemplo, a Lea, los hijos de Lea, Dios bendijo a esos hijos porque también Dios ama a esos hijos. Claro. Así que, pues, no importa, en nuestros errores, Dios nos sigue bendiciendo. Así, a pesar de nuestros errores. Y es interesante, o sea, porque mira, por ejemplo, de los hijos de Lea viene, por ejemplo, la descendencia de Leví, viene la descendencia de Judá, de ahí viene Jesús. Pero hay otras cosas interesantes, o sea, al principio, si nos damos cuenta, por ejemplo, Leví y Simeón, incluso, ellos fueron los que desarrollaron, hicieron la matanza en Siquén, Leví y Simeón. Simeón era el que estaba detrás y detrás, porque mataran a José. Eso lo vamos a ver la próxima semana. O sea, y eran los hijos de Lea. Pero ¿cómo es de que a pesar de nuestra manera de ser, el Señor nos bendice al final de todas maneras? Es lo que estás comentando ahorita. O sea, es eso, ¿no? Nos bendice, ¿Okay? pero también tenemos que cada error que cometemos tiene una consecuencia. Exacto, esa parte es muy valiosa también. Él nos perdona, pero la consecuencia no. Exacto. Eso es muy correcto. A ver, Rosalía. Lo que iba a decir es que la raíz de toda esta situación fue Jacob. Porque Exacto. Jacob engaña a su padre y entonces él tiene que pasar la misma experiencia con Labán. Ajá. Si él no hubiera engañado a su padre, Dios era tan grande y tan poderoso, él iba a obtener la bendición de Dios, él iba a encontrarse con Raquel y Raquel quizás iba a ser estéril como pasó, porque Dios hace, como escuchaba de un pastor, Dios hace milagros y el hijo de la promesa no iba a venir de una manera carnal, tenía que venir de una manera espiritual, de una manera increíble. Entonces quizás Raquel iba a ser estéril, pero iba a venir un hijo. Entonces Jacob se hubiera librado de que Labán lo engañara y que luego pusiera a Lea al dormir con él, y nacieran hijos y luego Jacob se hubiera librado de todas esas situaciones
si hubiera confiado en Dios desde el primer momento, ¿no? O sea, eso yo pienso que fue la raíz de toda esa situación. Eso sí. A ver, Quilmes. Yo creo que si nos damos cuenta de la historia que leemos y la repasamos por mucho tiempo, son etapas que pueden estas lecciones compararse con nuestra, si uno se pone a pensar en su vida, ¿verdad? Que el Señor lo lleva de algo, de un error, y siguen, ¿no? Las consecuencias de esas situaciones, pero vemos el final de lo que pasa, ¿no? O sea, uno entiende, y yo siempre leo la historia y miraba, no lea. Raquel, y después para que la competencia, no te voy a dar a mi concubina, yo no tengo hijos, yo te voy a dar, y el otro. ¿Qué tal si lo leemos de una vez? Mira, Claro. lo voy a leer ahorita para que más o menos tengamos una idea. Miren, Génesis 29, versículos 31 hasta el 30, capítulo 30, versículo 24. ¿Okay? Vamos a hacer una sola lectura rápida de todo eso. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. ¿Ok? Ahora, pensemos en esto. El que estaba escribiendo era Moisés. ¿Ok? Pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer. Y Jacob se llevó a ella y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dijo, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz. Y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz a un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, Rubén era el hijo mayor de Jacob y de Lea, y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo en la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6.º hijo a Jacob y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió Dios y concibió a Dios y dio a luz un hijo y dijo, Dios me ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José diciendo, añádame Jehová otro hijo. Ahora, considerando la historia, ¿no? La historia conocida, ¿no? De la familia de Jacob, considerando la rivalidad, el enfrentamiento entre las hermanas, ¿no? Lea y Raquel, quizás también las siervas entre ellas, ¿no? Entre ellas, considerando lo que vamos a ver la próxima semana, ¿ok? Sobre la vida de José y de cómo sus hermanos lo odiaban tanto
quisieron matarlo y al final lo vendieron como un animal, considerando todos estos eventos, ¿no? ¿Podrías afirmar de que este era realmente el plan de Dios? ¿Realmente Dios quería que esta familia experimentara tanto sufrimiento, tanto odio, tanta rivalidad, tanta disfunción? Recuerda nuevamente el versículo que leímos hace un comienzo, ¿no? En Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Y lo que estaba comentando ahorita Elvira, o sea, el tema este de que Dios nos bendice, Dios nos protege, Dios nos guía, sus planes se cumplen, pero también hay que tener presente que lamentablemente las consecuencias de nuestras erradas decisiones sí nos alcanzan. Esas consecuencias sí nos llegan. Es lo que estábamos comentando ahorita, o sea, lo que decía Rosalía también, el tema este de que al final es evidente que el problema en realidad estaba en el mismo Jacob. O sea, en él desde el principio venía un problema grande, ¿no? Algo que les había comentado, creo que las semanas anteriores, el tema este del nombre de Jacob, ¿no? Solamente lo consideramos como embustero, ladrón, mentiroso, engañador, en fin, ¿no? Pero recuerden de que él, cuando nació trabado la mano del talón del hermano, ¿ok? Y su nombre deriva de eso, de esa acción, del atacar por el talón. Esa es la misma expresión que se utiliza en la profecía que Dios le dio a la serpiente en el Edén, cuando le dice, ella te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón, en el calcañar. Esa es la misma expresión. Jacob tenía esa conducta muy similar a la del enemigo. Por eso tenía ese nombre. ¿Ok? Por eso tenía ese nombre. Ahora, ¿puedes notar también cuál era el concepto de Dios respecto del carácter de Dios de estas personas? Salvación por obra. Salvación por obras. La otra cosa es, por ejemplo, ¿no? ¿Qué concepto tenían respecto a Dios en torno a la fertilidad o a la infertilidad? En torno a la enfermedad o a la salud. Era Dios. Al hambre o a la bonanza. O sea, que era Dios el que les estaba dando la enfermedad, que era Dios el que les estaba dando la infertilidad. O sea, Dios cerró la matriz de ahí y se acabó, ¿no? No tienes hijos por eso. A ver, Heriberto. Bueno, yo creo que ahí no se ha tocado ese punto, pero a mí me toca más en lo personal porque mi papá tenía la idea de una mujer no es suficiente, de hay que tener más mujeres. Ajá. Y yo creo que muchas personas miran estos también, no se dan cuenta o quizás lo toman como, oh, él tuvo una esposa, oh, él tuvo otra, oh, él tuvo otra. ¿Y por qué yo no tengo que tener otra? Y la infidelidad, miramos cómo Satanás la usa para destruir hogares. Y yo no sé, ahí se mira claramente el problema que ha causado desde ese entonces. Porque él, pues su esposa le decía, pues toma a mi sierva, o toma a mi sierva. Sí. Y él, muy obediente, siempre obedecía, sin decir, oh, hay un problema con eso. O no se podía pensar. Aparentemente es así. No es un problema, él lo tomaba como, oh, es normal, ok, vamos a hacerlo. Y de ahí se hizo un problema tan grande que hasta hoy lo estamos viviendo. Y hoy mismo todavía hay infidelidad aún en la iglesia y no se sabe, nadie sabe, pero piensan que está correcto y mientras el hombre no sepa, la esposa no sepa, todo está bien, pero Dios sabe. Claro, claro. Esas cosas son reales, ¿no? Eso es lo que pasa. Y obviamente, como mencionamos hace un momento, ¿no? Las consecuencias de todo ello, en realidad, sí son un tema serio. Esta es la parte que muchas veces, tal vez, no somos conscientes en el momento, ¿no? ¿Ok? Nuevamente, o sea, esas personas en el Antiguo Testamento, ellos consideraban de cierta manera también el carácter de Dios. Lo interesante, lo positivo, es de que debemos ser conscientes también de que esa manifestación del carácter de Dios ha ido variando, ha ido mejorando, se ha ido iluminando más. Eso es algo positivo y debemos ser conscientes de ello. O sea, no podemos quedarnos en la idea de un Dios que te castiga porque te alejas de él, ¿no? Ok.
O lo que hemos estado viendo antes, ¿no? Un Dios que te azota si te equivocas, ¿no? No es la figura. Ahora, nosotros encontramos una completa revelación del carácter de Dios, una completa manifestación del carácter de Dios a través de Cristo Jesús. A través de Él es que encontramos realmente una completa manifestación del carácter de Dios. Ok, vamos a pasar a esta otra parte. Quiero compartir con ustedes esto. Vamos a ver aquí. El tema de, esto lo vimos ahorita, y este es el tema de la lucha. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Génesis capítulo 32, versículo 24. Muy bien. Vamos a ver esto aquí. Debemos recordar que así como en la experiencia de Abraham, en la que hay un punto de comienzo en las características de la persona, pero hay un punto de llegada, ¿no? Con transformación, con cambio incluido, ¿no? Con un proceso de muchas experiencias, muchas vivencias, que permiten ese proceso de discipulado en la vida de las personas. Así también en la vida de Jacob ocurre la misma oportunidad de un discipulado que promueva una transformación, ¿no? Un cambio en el carácter de la persona. Debemos recordar que, nuevamente, que el nombre de Jacob no solamente significa embustero, engañador, ladrón, ¿no? Sino que está más relacionado con la expresión el que ataca por el talón. Como les decía hace un momento, no es la misma expresión que se utilizó en la profecía en el Edén, cuando el Señor le dice a la serpiente, ¿no? Ella te aplastará en la cabeza y tú le morderás el talón, ¿no? El carácter de Jacob estaba relacionado con la manera de acción del enemigo. Pero aquí entra a tallar algo muy importante, que es nuestra relación con Dios. Él nunca nos deja iguales tampoco. Siempre nos va a llevar hacia adelante. Ahora, en el tema de la lucha, ¿no? De lo que hemos estado estudiando esta semana, ¿no? La lucha de Jacob con el varón. ¿Por qué crees que Jacob luchó con el varón? ¿Por qué empezó la lucha, ¿no? ¿Por qué era la lucha? A ver, Heriberto, vamos. Pues, no era porque Jacob le gustaba pelear. Seguro, ¿no? Algo pasó y yo estaba escuchando de lo que se dijo, no sé si es verdad, pero tiene mucho sentido. Es porque los hombres de Saúl estaban por alcanzarlo. Y podía haber pensado que uno de los hombres lo alcanzó y lo agarró desprevenido. Y al tocarlo, él no supo que era un ángel. Él simplemente reaccionó y empezó de ahí la pelea con él tratando de ganar, hasta que el ángel le dijo, déjame ir porque está por amanecer. Pero todos, él seguía insistiendo hasta que sabemos en la historia que el ángel de Dios lo tocó su cadera y se dislocó. Pero aún así todavía le dijo, no te dejo ir hasta que tú me bendigas. Y entonces, porque para ese tiempo, él ya se dio cuenta que no era enemigo, en realidad era un ángel de Dios, y entonces les lo bendijo y es cuando le cambió el nombre. Claro. Y la hermana White dice que cuando él dormía, él pensó que era una mano enemiga. Eso sí es cierto, él pensó que era una mano enemiga, entonces él empieza a pelear, ¿no? Y muchas veces es que Dios nos quiere bendecir y nosotros pensamos que no, es una maldición, pero no, es que Dios nos quiere bendecir. Sí, exacto. Es interesante eso, ¿no? Sí, a ver. Es como cuando, por ejemplo, nos pasa algo malo, y después nos preguntamos para qué nos pasó esto, si tenía una puerta más abierta, más blanca. Claro. Tal vez es eso, ¿no? De que muchas veces consideramos la pregunta del por qué y no consideramos la pregunta del para qué, ¿no? ¿Para qué tengo esta experiencia? O sea, es fundamental. Ahora, lo que estaban comentando ahorita, o sea, el asunto este de que en realidad Jacob estaba más preocupado, más en la mente tenía más el asunto del hermano que venía con 400 hombres armados, ¿ok? De toda la situación que estaba pasando, de que él asumió que probablemente era el enemigo que estaba atacándolo o era la persona que él sintió que venía, ¿no? Pero recién, como dice Heriberto, cuando le toca la cadera y le rompe el ligamento de la cadera, recién se da cuenta de que no puede ser un ser humano, o sea, de que era un ser
divino, un ser superior, o sea, no era una persona regular. Ahora, ¿qué es lo que le impedía a Jacob ver el rostro de esta persona, de este varón allí, en esa ocasión? ¿Ah? Sus miedos, que va a morir, ¿no? O sea, él estaba consciente que a mí me sorprende la manera como dispone primero a las concubinas, Exacto, que los maten a esto, después a Lea y por último lo pone a Raquel y su niño. Así los sí, pone así él. los ubico, así los O ubico. sea, digo, y este plata que tiene, ¿no? O sea, ponerlos juntos a todos, ¿no? Si son mis hijos y mi familia. Pero no, él dice, no, que los mate a ellos también, Entonces, ahí también hay una cosa interesante en la lección, que por qué Dios llega a este momento de la lucha es porque él todavía no pensaba en la bendición de Dios. No O sea, estaba listo estaba, todavía. claro, o sea que él se enfocaba en 400 hombres ya vienen, mi hermano, y él sabía que. Y recuerden también lo de Labán, ¿no? Que cuando él se escapa, Dios le dice a Labán, no tocar esa mi siervo. Y después también Esaú, Dios se le presenta a Esaú también. Y es interesante esto, en la historia nos podemos dar cuenta de que para el momento en que Esaú y Jacob se encuentran, Esaú ya estaba listo, o sea, Esaú ya había perdonado a Jacob, pero Jacob no se había perdonado a sí mismo todavía, o sea, Jacob no estaba preparado en realidad. Por eso es que empezó a mandar los regalos, ¿no? Uno tras otro, o sea, un regalo, otro regalo, y él mismo dice, ¿no? ¿Para qué mandaste tanta cosa? No, es que pensando en que de esa manera voy a apaciguar la ira, el enojo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y cuanto más grande, tal vez, si lo consideramos en un plano espiritual, se pensaba de que cuanto más grande la ofensa a Dios, entonces más grande tiene que ser el sacrificio y todo ello, ¿no? Y no es así. Aún cuando ya está por llegar Esaú, Jacob se inclina 7 veces Así en es. el piso, queriendo decir que él se había humillado, que era el siervo de él. Así es. Pero tenía mucho miedo, todavía no sabía que de alguna forma Dios ya se había presentado a Esaú, ya lo había hecho ver las circunstancias y cómo él quería perdón. Quería perdón. Amén. Otra cosa también interesante de comentar es de que Jacob era un ser humano totalmente deficiente. Y entonces la lección nos habla por qué Dios permite esas historias en la Biblia. Es para nuestra enseñanza, ¿no? Porque yo soy deficiente, creo que todos nos sentimos deficientes ante Dios. Vemos cómo Jacob desde el principio, cuando sale del hogar de sus padres, y ya nunca ve a su madre, ¿no? Vemos el crecimiento, ¿no? Las deficiencias de un ser humano, pecador, pero luego se da cuenta, ¿no? Unido con Dios, recibiendo las bendiciones de Dios, se da cuenta que él va creciendo, va teniendo esa comunión, ¿no? Eso es importante, o sea, esta parte, ¿no? Recordar esto, ¿no? Que nuestra relación con Dios nunca nos va a dejar igual. La relación con Dios nos permite ir hacia adelante, o sea, ser transformados. Y es fundamental o es muy valioso las experiencias que encontramos justamente en la Biblia, a pesar de que, de cierta manera, a veces esas narraciones de las experiencias son bastante crudas, bastante duras, ¿no? Lo que vamos a ver las próximas 2 semanas son terribles, o sea, todas las vivencias que se dieron, ¿no? Pero justamente eso también nos enseña la manera en que Dios actúa en nuestras vidas, cambiando nuestras vidas. La pregunta para todos, ¿qué es lo que te impide reconocer cuál es el verdadero carácter de Dios? ¿Qué es lo que te impide ver realmente el rostro de Dios? O sea, tal vez de uno a otro hay diferentes situaciones. Miren, el resultado de la lucha de Jacob sí fue la confirmación de que Jacob enfrentó su propio carácter y venció tal vez su tendencia de ser engañador. Y el Señor lo transformó. Fue recién cuando el varón le tocó la cadera que Jacob reconoció que estaba luchando con un ser divino. No podía tratarse de un ser humano. El recuerdo de ese encuentro y oportunidad al cambio, a la transformación, es que Jacob quedó cojo. O sea, él siempre había estado huyendo de sus errores, ¿no?
Él siempre estaba corriendo, ¿no? Engañó al padre y salió corriendo, engañó al hermano, salió corriendo, ¿no? Embaucó al suegro también, después salió corriendo, ¿no? Después de la masacre de Siquem también salió corriendo, huyendo de miedo, ¿no? Siempre huyendo, siempre corriendo de un lado para otro, pero ya no más. Dios lo detuvo, haciéndole recordar que debía enfrentar sus errores y confiar plenamente en Dios. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar a esto último. Déjenme compartir aquí con ustedes. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Brevemente. A ver. Uno de nosotros, a ver, ¿qué aprendimos hoy? Aquí o allá, los que estamos conectados también. Cada día, algo que aprendí conmigo como madre también, luchar agonizantemente con Dios para recibir la bendición. ¿No? Debe ser una lucha diaria. No una lucha, sino una oración agonizante, como escuchaba alguien que decía, una oración agonizante por los hijos, así como Jacob lucha, ¿no? De una manera tremenda, lucha con Dios para recibir la bendición, también como padres, como hijos de Dios, cada día tener nuestra comunión agonizante, ¿sabes? Estrecha, tan estrecha cada día con nuestro Dios. Amén. ¿Alguien más? ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, aprendí yo de que tengo esperanza, ¿no? Okay. A pesar Amén. de ser humano Amén. con tantas deficiencias y que a veces es el problema, digo yo, cuando estudio, cuando muchos de nosotros vamos a pensar que no vamos a ser salvos. La gran angustia de Jacob que vamos a pasar en ese tiempo, que la mayoría va a pensar de que no es salvo. Yeah. Pero aquí vemos, la Biblia nos enseña de que tengamos temor a que, a pesar de lo que hagamos hecho en el pasado, cosas que no lo hicimos bien con nuestros hijos, hay esperanza. Amén, amén. Eso sobre todo. Muy bien, muy bien. Quiero compartir con ustedes aquí. ¿Algo más? Más que la oración, Amén. mantenga con Dios. Amén. Amén. Fundamental. Tarea de la semana. Reserva, por favor, tu tiempo. Aquí ya hemos ido avanzando en el tiempo, ¿no? 30 minutos por lo menos cada día para tu encuentro con Cristo. Que tu trabajo, tu esfuerzo, tu lucha sea buscar al Señor. Que eso sea. Punto número 2, medita en la experiencia de Jacob, en su lucha constante con su carácter y cómo Dios lo transformó, cómo Dios lo cambió. Recuerda que Dios no solo quiere vivir con nosotros, Dios quiere vivir en nosotros también. Muy bien, tenemos esto. Muchas gracias. Vamos a parar este momento también. A todos aquellos quienes están conectados también, para despedirnos de todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Vamos a parar también nuestra grabación en este momento. Les agradecemos a todos ustedes también quienes nos acompañan a través de las redes sociales en el estudio de la Palabra de Dios. Tengan una bendecida semana y nos vemos la próxima semana.